bondadoso en todas sus acciones, cerca está de aquellos que lo invocan y lo buscan de todo corazón. Buscad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Buscad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios será con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: todo lo hago nuevo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al sediento, yo le daré el de balde de la fuente de agua viva. Quien salga vencedor heredará esto, porque yo seré su Dios y él será mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos todos juntos la oración Asus. Aquí estamos, Señor Espíritu Santo. Aquí estamos frenados por el evidencia del pecado, pero reunidos especialmente en tu nombre. Ven a nosotros y manifiéstate por nosotros. Dígnate de penetrar en nuestro interior. Enséñanos lo que hemos de hacer, por dónde debemos caminar, y muéstranos lo que debemos practicar, para que con tu ayuda sepamos agradar ante todo. Sé tú el único inspirador y realizador de nuestras decisiones. Tú el único que lleva al Espíritu, posees el nombre glorioso. Tú que amas la equidad, no permitas que practiquemos la justicia. Que la ignorancia no nos atrape a la ciencia. Que el favoritismo no nos doble. Que no nos corrompa la aceptación de personas y cargos. Por el contrario, únenos eficazmente a ti, solo con el don de tu gracia, para que seamos uno en ti y en nada nos desviemos de la verdad. Y lo mismo que estamos reunidos en tu nombre, así también mantengamos en todo la justicia, moderados por la piedad, para que hoy nuestras opiniones en nada se aparten de ti y en el futuro, obrando rectamente, consigamos los premios eternos. Amén. Pues buenas tardes y bienvenidos a este segundo día de nuestra 34ª semana de Diocesanas de Liturgia, jornada Diocesanas de Liturgia. Vamos a continuar con la profundización en la carta apostólica Desiderio Desiderabit del Papa Francisco. Ayer se hacía la primera de las jornadas, que correspondía con la primera de la parte en la que yo creo que se puede dividir idealmente la carta,
Y hoy pues continuamos con la segunda parte. Para ello tenemos con nosotros a Monseñor Juan Manuel Sierra López, al que todos o casi todos conocéis, de los que decía ayer, de los semicontinuos en nuestra clase de liturgia del Instituto de Liturgia, y en la jornada es continuo, porque ya llevamos varios años sirviéndonos de su saber para profundizar en los temas que nos proponemos. Para el que no lo conozca, algunos nuevos que andan por aquí, Monseñor Sierra López es diocesano de la Archidiócesis de Toledo, canónigo de la Santa Iglesia Catedral Primada, capellán mozárabe, para ser más exacto, celebra todos los días en rito mozárabe en la capilla del Corpus Christi de la Catedral de Toledo. Y además está encargado de la, igual que existe para el rito romano una congregación en Roma, que es ahora se llama dicasterio para el culto divino, antes Sagrada Congregación para el culto divino, o de Sagrada también lo perdió, pues existe una congregación en Toledo para el rito mozárabe, porque el cabeza del rito hispánico mozárabe es el arzobispo de Toledo. Y el secretario de la comisión pues es don Juan Manuel. Y además es profesor de liturgia pues aquí en nuestro instituto, lo es en el seminario de Toledo y también en la facultad San Damaso en Madrid, y ahora pues también va a ir a hacer un seminario a la de Barcelona, o sea que lo tenemos como profesor en casi toda la península. Pues él va a ser quien se va a encargar de la segunda parte, que se titula el Papa Francisco, como tenéis en el esquema, que nos ha dado, lo tenéis, la necesidad de una seria y vital formación litúrgica, los números 27 al 47. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos por la presencia, la atención. Es una alegría encontrarme aquí con todos ustedes para intentar acercarnos al mensaje de esta carta apostólica del Papa Francisco, que es una invitación y es casi una súplica para la formación litúrgica del pueblo de Dios. Es lo que aparece en la motivación de la carta. Es uno de los apartados más extensos. Se puede decir que los dos apartados más extensos no aparecen numerados en la carta, pero si vamos numerando los títulos, lo que se refiere sería el título séptimo, la necesidad de una seria y vital formación litúrgica, que es un poco el título de la ponencia que me han pedido, y lo que veremos después, Ars Celebrandi, seguido ya de la conclusión. Pero en realidad, todo lo que decía ayer don Alejandro, todo lo que precede estos 26 números, están girando también en torno a la formación. Es una llamada, una súplica, como decía, la que hace el Papa, para que todo el pueblo de Dios reavive, revitalice esa formación litúrgica para conseguir, lo dice prácticamente al comienzo de la carta, para conseguir una adecuada vivencia de la liturgia. Esa es la clave de todo lo que este documento nos presenta y nos va pidiendo. Bien, se trata, como decíamos en el número 27, de una formación litúrgica para vivir plenamente la acción litúrgica. Como veremos, esa acción litúrgica es el centro de la actividad de la Iglesia. Lo que la Iglesia hace, que tiene
amplísimo. Lo más importante es la liturgia. Algunos lo discutirán y aquí nos remitimos al mismo Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia y todos los documentos que acompañan. La preocupación por la formación litúrgica recorre toda la carta del Papa Francisco. Este documento, que ayer se nos decía que no es una instrucción, no es un cuerpo legal, no dicta normas, simplemente llama al pueblo de Dios para que recuerde y viva, podemos decir, lo que es su vocación. Llamados, como los apóstoles, a la intimidad con Cristo. Y esa intimidad con Cristo solo se alcanza en la celebración litúrgica. Pero para que esa celebración litúrgica realmente se desarrolle de forma adecuada, exige de nosotros que seamos conscientes de lo que hacemos, que nos dispongamos y que con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, vivamos esa comunión con el Señor. Se trata de una comunión vital. Todo esto recordando, como decíamos, la importancia de la liturgia en la vida de la Iglesia. Es algo que afecta a cada cristiano, a cada bautizado, pero no de una forma aislada, sino en la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. Ayer se nos decía, y luego repetiremos, que Cristo asocia siempre a su esposa, la Iglesia, en esta acción santificadora y glorificadora de Dios. Esta preocupación por la liturgia, si queremos por la formación litúrgica, recorre toda la historia de la Iglesia. Podríamos ir haciendo una historia de la liturgia que va siguiendo la historia de la Iglesia. Ya en los tiempos apostólicos, al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra esa acción. Los apóstoles que se reunían en las casas para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para la oración y para la fracción del pan. Hay quien afirma que estas tres acciones en realidad es una sola, es la liturgia. La enseñanza de los apóstoles en la acción litúrgica, la oración dentro de la oración litúrgica y la fracción del pan como ese gesto de Jesús en la última cena que evoca el Papa en esta carta desde el comienzo y en la que de alguna manera se centra. La carta habla de la liturgia en general y de la formación litúrgica, pero dedica especial atención a la Eucaristía, que podemos decir que es el centro de la vida litúrgica y de la vida de la Iglesia, porque es la redención de Cristo, porque es el sacrificio de Cristo y ese banquete que actualiza tanto lo que sucedió en el Calvario como lo que Jesús realizó con sus apóstoles en la última cena. Pues bien, esto es lo que los apóstoles, después de Pentecostés, el Papa hará también alusión en la parte dedicada a la formación litúrgica al hecho de Pentecostés, recordando que solamente desde esa acción del Espíritu Santo podemos llegar a comprender y a vivir el misterio celebrado en la liturgia, y que solo desde la acción del Espíritu Santo podemos realizar la misma liturgia. Todo esto lo vemos ya recogido en los Hechos de los Apóstoles. Hay otras referencias, en el capítulo 20 se habla de San Pablo celebrando la
Eucaristía, entró de cuando está a punto de partir y, curiosamente, un muchacho que está sentado en una ventana se duerme durante la reflexión de Pablo, lo que hoy llamaríamos la homilía, se cae y podemos decir que se hace trozos y Pablo lo resucita. Es consolador que a San Pablo se le durmiera a la gente. Los que no llegamos al nivel de San Pablo, pues todo eso nos reconforta. Pero pone en evidencia esa centralidad, no solo de la Eucaristía, que es de lo que está hablando, sino de toda la acción litúrgica. Y en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, que es, podemos decir, de la década de los 50, no de los 50 del siglo XX, sino del siglo I, San Pablo le dice a los corintios, hablando de las dificultades en las celebraciones. A veces pensamos que las dificultades son del Concilio Vaticano II a esta parte, que los problemas antes no han existido. Y no es verdad. Los problemas, las dificultades, las cosas mal hechas, acompañan la historia de la Iglesia desde sus inicios. Es, si me permitís la expresión, la triste condición humana, que no debe desanimarnos. Debemos empeñarnos por ese conocimiento, por esa formación y por esa vivencia en hacer las cosas lo mejor que podamos, porque no son nuestras, son de Cristo y de la Iglesia, pero al mismo tiempo aceptando esas limitaciones. San Pablo, hablando de lo que no funciona bien en las reuniones de los corintios, les dice, porque yo he recibido una tradición que a su vez os he transmitido, que el Señor, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo partió y recoge ahí las palabras de la institución de la Eucaristía, lo que popularmente llamamos las palabras de la consagración. Fijaos, estamos poco más o menos 20 años después de la acción de Cristo y ya es una tradición, algo que la Iglesia conserva y custodia como un tesoro, algo que se debe mantener por encima de todo y que los corintios, el siglo I y nosotros en el siglo XXI debemos conocer y vivir. Los padres apostólicos también ayer salían a colación, San Clemente, San Ignacio, están haciendo constantes referencias a la Eucaristía y a la forma de participar en la Eucaristía y en los demás sacramentos. No me extiendo, los papas y los concilios, San Silicio, escribiendo al obispo de Tarragona, San León Magno, San Gregorio Magno, Inocencio III, en plena Edad Media, el Concilio de Trento, se han ocupado de la liturgia y de la formación del pueblo de Dios. Trento, en ese ambiente de controversia con los protestantes, intentando clarificar posturas y defender no solo la fe de la Iglesia, sino la vivencia en la liturgia, se plantea la cuestión de las traducciones, que no se van a atrever a dar ese paso, que habrá que esperar hasta el siglo XX, hasta el Concilio Vaticano II, pero sí que insiste en que no se dejen de explicar las celebraciones, las lecturas, dice el Concilio de Trento, para que al pueblo de Dios no le falte el alimento necesario para su fe. Ya en el siglo XX podemos decir que todos los papas se han ocupado de esto. San Pío X se considera que es el que da el pistoletazo de salida por parte del magisterio del movimiento litúrgico
del que también ayer se nos hablaba, de todas esas iniciativas para que la liturgia sea vivida como el centro de la vida cristiana. Y es curiosamente en un documento, en un motu proprio, tra le sollicitudini, sobre el canto litúrgico. Porque San Pío X insiste en la participación. Los fieles, el pueblo de Dios, no puede ser un espectador pasivo en la celebración litúrgica. Él acometerá también la reforma de lo que entonces se llamaba el breviario, hoy se prefiere utilizar el término liturgia de las horas, y cuida, en la medida de lo posible en su momento, de esa vivencia de la liturgia. Pío XI, con la Quas Primas, aparece en la diapositiva, es un documento, una encíclica de 1925, en la que el Papa instituye la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Es una fiesta que se sigue celebrando en la actualidad, con la que culmina ese proceso, ese periodo del año litúrgico, y que celebra la realeza de Cristo. En la Quas Primas, ayer hablando con don Luis lo comentábamos, tiene unas palabras muy curiosas que son también un acicate para nosotros. Dice el Papa Pío XI con tremendo realismo: si yo escribo una encíclica, muchos se enteran, unos pocos la leen, y dentro de un par de años nadie se acuerda. Si yo, en cambio, instituyo una fiesta litúrgica, eso llega a todo el pueblo de Dios, y año tras año se actualiza y se revive. Es la pedagogía de la liturgia. De esta misma época es una obrita, son 2 tomos, de un señor que se apellidaba Gomá, y luego llegó a ser arzobispo de Toledo, el cardenal Gomá, que escribe y tiene una ponencia, el valor educativo de la liturgia católica. Es importante caer en la cuenta de ese valor educativo de la liturgia católica, aunque la liturgia no es una clase ni es una catequesis, y hay de nosotros si llega a serlo. Después Pío XII, con la Mediator Dei, esa gran encíclica dedicada íntegramente a la liturgia, que dedica especial, atención a la celebración de la misa, al año litúrgico. El Vaticano II, con la Sacrosanctum Concilium, el primer documento. Es curioso que el Papa Benedicto XVI, después de haber hecho pública su renuncia a su puesto de Papa, de Obispo de Roma, la última intervención pública que tuvo fue con el clero de la ciudad de Roma. Y allí, en esa audiencia, que el Papa la tiene todos los años con el clero de Roma, puesto que él es obispo de Roma, habló del Concilio Vaticano II, en el que él mismo había participado como jovencísimo experto, acompañando a su arzobispo. Y evoca 2 documentos: la Sacrosanctum Concilium, el documento, la Constitución sobre Sagrada Liturgia, y Lumen Gentium. En mi opinión, y esto no es más que mi opinión, es una forma en la que el Papa, frente a algunos que intentaban minusvalorar el Vaticano II, está remarcando la importancia
importancia, la trascendencia que el concilio y estos dos documentos en concreto han tenido y tienen para la vida de la Iglesia. Es la última intervención pública del obispo de Roma, Benedicto XVI. Ese valor de la liturgia, esas iniciativas que, por supuesto, el Concilio Vaticano II, con la Sacrosanctum Concilium, no hace más que poner en marcha, porque después tendrá que venir esa aplicación detallada, como pasa siempre, como pasó con el Concilio de Trento. Los libros litúrgicos llamados de Trento, no los hizo Trento. Trento mandó, pidió que se revisase la liturgia. Un concilio no puede entrar en esos detalles. Pero el concilio, está dicho por Papa, primero por Juan XXIII, luego por el Papa Pablo VI, es una auténtica irrupción del Espíritu Santo en la Iglesia. Y ahí está, como primer fruto y como un fruto excepcional, toda la revisión de la liturgia que el concilio promueve, alienta y marca, porque el concilio en los primeros números, también se nos recordaba ayer, da criterios muy claros sobre cómo debe revisarse la liturgia, actualizarse ese misterio de Cristo celebrado en los sacramentos, en los sacramentales, en la vida de la Iglesia. Todo esto, hasta hoy, podemos decir que el último documento sobre el tema es la carta apostólica Desiderio Desiderali que el Papa Francisco nos regala. Bien, el Papa alienta una formación para vivir la liturgia, para que todo aquello que celebramos entre en lo más profundo de nosotros como miembros de la Iglesia. Se va a insistir repetidas veces en que no es algo individual. Se nos va a hablar de ese peligro del individualismo. ¿Qué es la liturgia? La liturgia manda esto, la liturgia manda lo otro. Y decía uno, ¿quién es esa señora que manda tanto? Pues no es una señora. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo al que se asocia la Iglesia para la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. Luego volveremos sobre este número 7 de Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre Sagrada Liturgia del Vaticano II. El ejercicio del sacerdocio de Cristo al que se asocia la Iglesia. Porque Cristo no ha querido hacer nada sin la Iglesia. ¿Por qué? Porque le ha parecido bien. Porque así lo ha querido en esa pedagogía divina. Y la Iglesia no puede hacer nada sin Cristo. Todo lo que la Iglesia hace es unida a Cristo y por la acción de Cristo. Y esa doble acción de la liturgia de santificación de los hombres, que es lo primero, la iniciativa le corresponde a Dios y la glorificación de Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Ahora, para esto necesitamos una auténtica iniciación cristiana. Llegar a comprender lo que celebramos y alcanzar esa auténtica participación. Esa participación de la que ya hablaba el Papa Pío X, que repite su necesidad el Concilio Vaticano II y que se sigue insistiendo en ello, porque nunca alcanzamos esa plenitud. Hay en una historia de la Iglesia de un autor, Joseph Loth, hablando de la Iglesia, dice que la historia de la Iglesia es la historia del seguimiento de Cristo, siempre anhelado y no siempre conseguido. Y esto se aplica a la historia de la Iglesia y a la historia de cada uno de nosotros.
y a la vivencia en la liturgia. Anhelado, deseado fervientemente, ojalá, y no siempre conseguido. Es confrontarnos, dice el Papa, con la acción simbólica, para llegar a comprenderlo y a vivirlo. Y aquí digo lo contrario de lo que decíamos ayer. En la liturgia no hay espectadores, todos somos protagonistas. Ayer se decía que el protagonista es Cristo, y es verdad. El protagonista es Dios, pero todos estamos involucrados. Nadie puede estar ajeno a lo que se celebra. Y solamente así llegamos a esa adecuada vivencia de la liturgia. Ayer se preguntaba, ¿a qué viene la gente a misa? Y podríamos decir, a esperar que se termine. Y así se hace interminable, inaguantable. Si en cambio, más o menos con nuestras limitaciones, empezamos a atisbar el misterio del que estamos participando, todo se transforma. Recordad los apóstoles en el momento de la transfiguración. No llegan a comprender lo que allí está pasando. Están muertecitos de miedo. Y sin embargo, Pedro, como siempre, erigiéndose en portavoz de sus compañeros, dice: Señor, qué bueno es estar aquí. Intentan aferrarse a ese momento. Ojalá nosotros en la celebración litúrgica intentáramos aferrarnos a ese momento, a ese encuentro con Cristo, que por otra parte debe prolongarse en toda nuestra vida hasta que lleguemos al cielo. La liturgia no es una clase, lo decíamos antes, pero transmite una enseñanza. ¿Cómo la transmite? Pues no como ahora que yo estoy hablando, vosotros más o menos me escucháis y, bueno, sacamos algo en claro o no tanto. No. La liturgia nos lo va transmitiendo, si me permitís la expresión, por ósmosis. Casi sin que nos demos cuenta, nos va penetrando. Como los apóstoles en la transfiguración. Allí Jesús, con Elías, con Moisés, y ellos, se les caía la baba. No comprendían, pero algo estaban, digamos, recibiendo en su interior. Desiderare nos pide esa introducción progresiva en la liturgia. Dios no tiene prisa. Nosotros llegamos y enseguida queremos. No, Dios tiene sus tiempos. El tiempo trabaja a favor de Dios. Y la Iglesia, metiéndose en ese tiempo de Dios, va poco a poco. Pensad un momento en los apóstoles, no ya después de la ascensión, sino después de Pentecostés. La misión es el mundo entero. Y ellos son 4 gatos. Eran 12, pero se quedaron en 11, luego tuvieron que poner a un suplente, y es el mundo entero. No hay agobios, no hay estrés, van poco a poco. Y cuando pensamos en San Pablo, el apóstol de las gentes, ¿qué hace? Pues lo que puede. Y llega a una sinagoga y habla. Llega a Atenas y le dan calabazas. Llega a una ciudad y se va junto a un río y allí se pone a hablar con unas mujeres y una de ellas casi les obliga a que entren en su casa y se hospeden allí. Y comienza la evangelización de Europa. Así, por la puerta de atrás. Y sin embargo, esa acción va a transformar no solo el Imperio Romano, sino el mundo entero.
Muchas veces nos lamentamos. Bien está si nace de la caridad y nos hace crecer en la caridad y en el celo apostólico. Pero lo importante es que vivamos lo que somos y nuestra propia vocación. Toda la parte séptima, por llamarlo de alguna manera, el séptimo, yo os decía que no están numerados, pero el séptimo de los titulitos es esa necesidad de una seria y vital formación litúrgica, que es algo esencial para la vida de la Iglesia. ¿Qué significa esencial? Que es algo que no puede no ser, algo constitutivo de la vida de la Iglesia y de la vida de cada cristiano. ¿Por qué? Porque, como nos dice el número 30, es la primera fuente de la vida divina. Y ahora os pregunto, no para que me respondáis, lo voy a decir yo, ¿cómo se nos comunica la vida divina? En el bautismo. ¿Y el bautismo qué es? Un sacramento y una acción litúrgica. Y así, como decíamos también ayer, hasta que llega a las exequias, mejor dicho, a la unción de enfermos. Porque las exequias, que son importantes, pero ya al susodicho le pilla en la otra orilla. Siempre es importante la oración, y es lo que la Iglesia realiza en las exequias. Ese reconocimiento de lo que Dios ha ido haciendo en esa persona, esa oración por el difunto y ese confortar, acompañar y alentar a las personas cercanas al difunto. Porque, como se dice en el prefacio, la vida de los que en ti creemos no termina, se transforma. Afecta la formación litúrgica a todos, pastores y fieles. No es algo, la carta del Papa no es para los seglares. No, es para los seglares, claro que sí, pero es también para los obispos, para los presbíteros, para los diáconos, para los que ejercen un ministerio en la celebración, y podemos decir, y para el último de los monaguillos, para todo el mundo. Porque todos debemos participar en la liturgia. Tenemos el derecho y la obligación de participar en la liturgia y de vivirlo como algo propio. Es de siempre. Decíamos, nos remontábamos a los Hechos de los Apóstoles. Mientras la Iglesia peregrine en esta tierra, habrá liturgia. Y en el cielo también. Cuando explico la asignatura de liturgia, digo que es la única asignatura que va a valer para el cielo. Porque en el cielo tendremos la liturgia celestial. Que no habrá sacramentos. Fijaos que no celebraremos la misa. Viviremos algo parecido a lo que es la liturgia de las horas. Pero habrá una liturgia que nos implica totalmente como redimidos, resucitados y unidos a Dios en la visión evangélica. Por otra parte, tiene características distintas en cada momento. Lo mismo que no hay dos instantes iguales en nuestra vida, no hay dos celebraciones iguales. Si yo ahora voy y me confieso y recibo la absolución, es una irrupción de Cristo en mi vida que me perdona los pecados. Pero si al día siguiente voy y me confieso, es una acción distinta. Por eso cuando muchas veces te dicen, me confieso de lo mismo, te tienes que decir, no es verdad. Son acciones distintas. Y la acción de Cristo perdonando tus pecados es también distinta. No hay dos momentos irrepetibles. Y eso no tiene que llevarnos a una actitud de decir, mamá, qué miedo. No, todo lo contrario. De una confianza y un abandono en el Señor. Que es a lo que el Evangelio nos está invitando constantemente.
no valéis más que los pájaros del cielo, que los lirios del campo. Pues con esa confianza debemos vivir nuestra vida cristiana, la celebración litúrgica y ese conocimiento, esa formación a la que el Señor nos llama. Y esa formación debe acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida cristiana e ir creciendo. ¿Cuál es el drama? Que a veces nos quedamos estancados en nuestra formación. Y te dicen, oh, la misa es cosa de niños. No, perdona. Eres tú el que te has quedado en cuando eras un niño, en cuando hiciste la primera comunión. Y entonces hay un desfase tal entre tu formación humana, entre tu madurez y tu formación litúrgica o tu vida de fe. Y claro, ahí surge un conflicto y una contradicción. Pero no por la realidad litúrgica, no por lo que se encierra ahí, sino porque te has quedado sin crecer, sin madurar. ¿Qué tenemos que procurar? Que ese desarrollo de nuestra vida cristiana, de nuestra formación litúrgica, sea armónico, completo. Y es lo que nos está pidiendo el Papa en este documento. Es una exigencia constante de la Iglesia, porque la Iglesia lo pide a sus hijos, a sus miembros, y porque nosotros, fijaos, tenemos derecho a pedírselo a la Iglesia. Que nos acompañe, que nos guíe, que nos vaya formando. Esa es la iniciación cristiana. Muchas veces, ayer también una de las preguntas salía, ¿qué es lo que falla la iniciación cristiana? Tenemos muchos cristianos, perdonadme la expresión, viejos y reviejos, que no han tenido iniciación cristiana, o la han tenido tan pequeña, tan raquítica, que no es suficiente para desarrollar. Hay un libro precioso, pero la cosa más triste que os podáis imaginar. Si alguien está un poco deprimido, por favor, que no lo lea. Es diálogo no es diálogo, vamos a ver, de un cura rural. Diario de un cura rural, de Bernanos. Pues aquí empieza diciendo, es el comienzo del libro, dice, mi pueblo es un pueblo sumido en el aburrimiento como todos los demás. Así empieza el libro. Al final del libro el protagonista tiene un cáncer y se muere, y todo le sale mal. Hay un momento, el libro es precioso, tiene unas reflexiones, hay un momento que está el protagonista, que es un sacerdote relativamente joven, hablando con el arcipreste, el cura mayor, que ya se las sabe todas, y le dice, mira, fulanito, media hora los domingos no es suficiente para sacar a nuestra gente del aburrimiento en el que viven. Ay de nosotros si nuestra vida cristiana se reduce a media hora los domingos. Mejor eso que nada, que hay quien ni llega a eso, es verdad. Pero eso no puede ser, digamos, el ideal de la vida cristiana. Tiene que haber una auténtica iniciación cristiana. Fijaos que durante todo el tiempo pascual se dedicaban con los recién bautizados a explicarles lo que habían vivido y celebrado, porque no era capaz uno hasta que lo había vivido. Las escuelas de catequesis, como habla Orígenes, San Manuel González, los escritos de las predicaciones de los padres, las catequesis mistagógicas y todo el magisterio, especialmente desde el movimiento litúrgico, desde esa serie de iniciativas para que la liturgia sea el centro de nuestra vida. La liturgia convoca, reúne, evoca, hace presente el misterio de la celebración, el misterio de la salvación de Cristo y provoca, nos lleva a esa acción caritativa, evangelizadora, para volver de nuevo
a esa convocación en la liturgia. Bien, se trata de una formación para vivir plenamente la acción litúrgica, que debe ser seria y vital, no una cosa aproximada, más o menos, no algo periférico, sino que llega a lo más profundo de nosotros. Y decía Guardini, también lo recordaba, que sin ella no sirven las reformas. Sin esa formación, de nada sirve que cambiemos cómo se hace una cosa o cómo se hace otra. Llegar a comprender y a vivir. ¿Por qué? Porque la liturgia es fuente de la vida divina, esa santificación y esa glorificación a la que nos referíamos. Es la fuente y la cumbre de la acción de la Iglesia. Es de donde todo brota. ¿Por qué? Por el bautismo. Y hacia la que todo conduce a esa santificación, a esa conformación con Cristo. Y el Papa, en estos números, vuelve un poco a lo que se nos decía al principio de la Carta Apostólica y que ayer aludía don Alejandro. Esos problemas que ha habido. Podemos decir que siempre ha habido problemas en la liturgia. Pero los problemas no son tanto litúrgicos como eclesiológicos. La forma de entender la Iglesia, la forma de comprender la teología y la espiritualidad. Por eso podemos discutir de liturgia, pero no vamos a solucionar nada si no se aclara qué es, cómo vivo la Iglesia, cómo comprendo el misterio de Dios, la obra de la redención y mi participación en él a través de la espiritualidad. Todo esto es fundamental, importantísimo. Los libros litúrgicos del Vaticano II, dice el Papa, son la única expresión actual de la liturgia romana. Los anteriores, es que eran malos, no, eran muy buenos, pero los que ahora tenemos son todavía mejores. Y es lo que la Iglesia nos está presentando, proponiendo y entregando como un verdadero tesoro. Dirá San Pablo que es un tesoro que llevamos en vasijas de barro. Es verdad, pero eso no le quita nada de valor a ese regalo que Dios mismo en Cristo nos ha entregado. La lex orandi, la ley de la oración, que expresa lo que creemos y que al mismo tiempo nos lleva a crecer en esa fe. Es la unidad del rito romano, de lo que celebramos, que ha ido evolucionando, como todos los ritos litúrgicos, que tienen un núcleo fundamental que se asienta en la acción de Cristo. Cristo instituye los sacramentos, lo esencial de la celebración, arraigado en la revelación, pero que después la Iglesia lo ha ido organizando y desarrollando. La liturgia es presencia y acción de Cristo. Cristo que es sacramento del Padre. Y la Iglesia que es sacramento de Cristo. Entended, en un sentido amplio del término sacramento. No estamos diciendo que además de los 7 sacramentos haya 2 o 3 sacramentos más, sino es utilizar ese término sacramento en lo que tiene de visibilización. Un sacramento es un signo sensible instituido por Cristo para darnos la gracia. Bien, en sentido amplio, Cristo es sacramento del Padre, por lo que nos dice San Juan en el comienzo del Evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás, está refiriendo al Padre. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer, que es lo que repetimos en el tiempo de Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso decimos que Cristo es sacramento del Padre. Y la Iglesia es sacramento de Cristo. A través de la Iglesia vemos a Cristo y nos unimos a Cristo. Porque, como decía un autor francés que luego
Juan Pablo II nombró cardenal Henry de Libac. La Iglesia, que lo dice aplicado a la Eucaristía, que se puede ampliar a todos los sacramentos, la Iglesia hace los sacramentos y los sacramentos hacen la Iglesia. Bien. Por otra parte, la comunidad reunida es sacramento de la Iglesia Universal. ¿Habéis visto alguna vez a la Iglesia Universal? Si la habéis visto, avisadme. La Iglesia Universal se hace visible en la comunidad reunida en la celebración litúrgica. Es sacramento, con todas las comillas que queráis, sacramento de la Iglesia Universal. Estemos 4 o estemos como en la beatificación o canonización de San Juan Pablo II, pues todavía de la conciliación hasta el castillo de San Pablo. ¿Es más visible? Sí, pero en un caso y en otro es visibilización de esa presencia y de esa existencia de la Iglesia. Que todo esto, señala el Papa, a raíz de Pentecostés, tiene una especial visibilización. Hay peligros: el individualismo, el subjetivismo y el espiritualismo abstracto. Quedarnos en ideas. Los sacramentos toman elementos naturales porque Cristo mismo, porque Dios mismo ha querido. Es lo que ayer también se nos decía de la encarnación. Esto lo paso muy rápidamente, además está en letra pequeña. Es el número 7 de la Sacrosanctum Concilium, que nos presenta ese misterio de la liturgia, del cual participamos como ejercicio del sacerdocio de Cristo, culto público íntegro al que se asocia la Iglesia y cuya eficacia no iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Bien. El Papa señala en su carta apostólica que esa formación litúrgica tiene 2 aspectos: formación para la liturgia y formación desde la liturgia. Esto no es original. Si nos vamos al nuevo diccionario de liturgia, que no es nuevo, se publicó en 1987, pero el título es Nuevo Diccionario de Liturgia, en la voz formación litúrgica ya señala esto mismo: la formación para la liturgia y la formación desde la liturgia. Para la liturgia, comprendiendo que es una celebración de Cristo y de la Iglesia, con esa iniciación cristiana y esa comprensión de los textos, de los ritos, lo que se realiza y la dimensión antropológica, cómo implica al hombre entero. Fijaos que en la liturgia la vista, el oído, el tacto, la liturgia pretende involucrar al hombre entero, pero es necesario comprender ese lenguaje, un lenguaje propio. Todo lo que es importante tiene su lenguaje propio. Si vamos al médico, nos dice lo que nos pasa, pero con unas palabrejas que luego hay que buscarlas, pero dice: esto no lo entiendo, doctor, explíquemelo. Todo lo importante tiene un lenguaje propio, también la liturgia. Fijaos que los primeros cristianos inventan palabras: bautismo, Eucaristía, etc. Términos que no existían o a los cuales se les da un significado nuevo para poder expresar, en cuanto permite la humana fragilidad, aquello que estamos celebrando. Y la ritualidad, la liturgia, tiene como 3 estratos: el bíblico, que es importante conocerlo. Ayer se hablaba de ese desconocimiento de la historia sagrada, de la historia de la salvación; eclesial y cultural. Hay aspectos que tienen su origen en la cultura. A veces remarcamos lo cultural y sin embargo es lo menos importante. Es verdad lo que decía San Juan Pablo II, que una fe que no se hace cultura es una fe no totalmente asumida. Pero no porque la cultura esté por encima de la fe, sino porque me sirve para expresar la fe. Lo que no puedo es, en aras de la cultura, deformar y destruir la celebración litúrgica en este caso.
Bien, y también desde la liturgia, la lex orandi y la lex credendi, que recorre la historia de la salvación. Y el Papa insiste, ya voy a toda velocidad, en la celebración dominical e importancia del domingo y el año litúrgico, de lo que luego se ocupará en la conclusión. Da la impresión como si no lo hubiera remarcado lo suficiente y antes de terminar el Papa quiere subrayar. Pienso que no es eso. Es que después de haber dicho todo eso, el Papa nos recuerda que precisamente en el año litúrgico y en el domingo es donde mejor vivimos todo lo que se ha ido narrando en la carta apostólica. Porque es aquello, podemos decir, que tenemos más a mano. Como avance informativo de lo que veremos en la siguiente ponencia, ese ars celebrandi, ese arte de la celebración, el cuidado de la celebración antes, durante y después. Y ese misterio que se actualiza en la celebración y que se lleva a la vida, y que es el centro. Es una formación para todos, permanente en la Iglesia y en cada uno. Ya lo hemos dicho, para una adecuada participación. En espiral, porque vamos creciendo, aunque una y otra vez volvemos sobre lo mismo, descubriendo esa importancia de los elementos naturales para transmitir lo sobrenatural. Es una acción divina que se sirve de símbolos para comunicarnos la gracia. Y el Papa se permite hablarnos de este término, que es técnico teológicamente, ex opere operatum. Los sacramentos nos transmiten la gracia ex opere operatum. Este latinajo significa sencillamente que el sacramento actúa por la fuerza del mismo sacramento. Dios mismo garantiza la eficacia del sacramento siempre y cuando nosotros no pongamos una barrera. Siempre y cuando nosotros no nos neguemos absolutamente a esa irrupción de la gracia en nosotros, el sacramento funciona. Funcionará más cuanto mayor sea la preparación y la participación, pero siempre da fruto. Y la formación tiene una aplicación en los presbíteros que tienen que estar una y otra vez formándose. Esa frase que es del apóstol y que se recoge en el ritual de órdenes: imitad lo que tratáis. Lo que tenéis entre manos, llevadlo a la vida, que tiene una especial incidencia en los seminarios para la formación de los pastores y, por supuesto, en la parroquia y en los fieles. Y concluimos. Es un reto apasionante que nos involucra a todos, que subraya la centralidad de Cristo para que lo vivamos en la Iglesia y que se proyecta a la eternidad. Y como postre os ofrezco esta visión del universo litúrgico sacramental de lo que hacemos. Todo parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa comunión de amor que estalla y se derrama en nosotros, en la creación y más si cabe en la redención, a través de la encarnación de Cristo, Eucaristía, del misterio pascual, del cual brotan todos los sacramentos y sacramentales que realizan la santificación del hombre y la glorificación